Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor nos muestra que cuanto hagamos a uno de nuestros hermanos, a Él se lo hacemos. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco enseña a sus hermanos a mendigar como verdaderos hermanos menores, según nos dice la palabra de Dios, el Evangelio. Santa Clara, por otra parte, nos muestra las dificultades que tuvo con el Santo Padre a la hora de vivir el sin propio franciscano. Recurramos una vez más al Evangelio, la buena noticia, para que también nosotros seamos buena noticia para los demás. Del Evangelio según San Mateo. Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que hicisteis esto con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Nos vamos nuevamente al Evangelio de San Mateo, aquel que insistirá en presentar a Jesús como la culminación de todo el Antiguo Testamento, para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Es su inconfundible estribillo. Más específicamente, Jesús es mostrado en este Evangelio como el nuevo y el definitivo Moisés, porque toda la enseñanza de Jesús está concentrada en los 5 grandes discursos que nos habla y nos refiere a los libros de la ley, a la Torá. Estamos particularmente en el 5º discurso, al final del mismo. Jesús es presentado como el Hijo de David, el verdadero Rey, el Mesías de Israel. Jesús inaugura el reino de los cielos, cristalizado en la nueva comunidad fundada por él, que es la Iglesia. Esta recibirá de manos del resucitado la misión de extender el reino a todos los tiempos y a todos los pueblos. Para los judíos, pero también para los que no lo fueron, para los paganos convertidos al cristianismo, que pueden ser discípulos de Jesucristo al mismo nivel que los antiguos creyentes. No es un reino político, con fronteras y estructuras de dominio. Jesús es el verdadero siervo de Dios que salva a la humanidad de sus pecados precisamente a través de la cruz, que revela la misericordia de Dios hacia todos los hombres y muestra el servicio y la fraternidad que deberán ser el estilo de vida de la Iglesia. Capítulo 25. Solamente un versículo, el 40, referido al juicio final. Con esta escena impresionante concluye el discurso escatológico, el que nos habla del fin de los tiempos. Todos seremos convocados ante el Rey y cada cual deberá dar razón de su vida. Seremos juzgados por nuestros gestos de amor
o de indiferencia hacia los necesitados, con quienes el propio Jesús se identifica. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Identificamos al mismo Jesucristo con este Rey que nos evalúa si hemos sido capaces de vivir según su corazón, según su minoridad, según sus propuestas de vida. Texto interesado por nosotros, como siempre, porque queremos mostrar cómo San Francisco envía a sus hermanos para que ejerzan la mendicidad, pero que lo hagan como el mismo Jesús nos dice en el Evangelio, como verdaderos hermanos menores. Venid, benditos de mi Padre, venid a mí, porque tuve hambre y tuve sed, y me disteis de comer y de beber. Venid, benditos de mi Padre, venid sin temer. Francisco exhortaba a los hermanos a ir a pedir limosna. Leyenda mayor de San Buenaventura referida a San Francisco de Asís. Ya estamos en el capítulo 7, principio del versículo 8, donde San Buenaventura explica el don de la pobreza en San Francisco y los hermanos y cómo estos últimos deben ir a practicar la limosna como verdaderos hermanos menores. Estemos muy atentos. Solo el amor hecho obras quedará cuando me encuentre contigo. Tú me reconocerás. Hacer tu voluntad y vivir con humildad. Por amor a ti, Señor, a mí mismo renunciar. Cuando a veces exhortaba a sus hermanos a pedir limosna, les hablaba así: Id, porque en estos últimos tiempos los hermanos menores han sido dados al mundo para que los elegidos cumplan con ellos las obras por las que serán elegidos por el juez. Escuchando estas dulcísimas palabras, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeño, a mí me lo hicisteis. Por eso afirmaba que debía de ser muy gozoso mendigar con el título de hermanos menores, ya que el maestro de la verdad evangélica expresó tan claramente dicho título al hablar de la retribución de los justos. Solo el amor hecho obras quedará cuando me encuentre contigo. Tú me reconocerás. Hacer tu voluntad y vivir con humildad. Por amor a ti, Señor, a mí mismo renunciar. Punto tras punto de esta biografía de San Buenaventura vamos viendo cómo San Francisco intenta vivir fielmente su consagración al Señor.
El regalo que el Señor hace a San Francisco, lejos de querer él fundar una orden, es el regalo de los hermanos. Desde el principio muchos se unen a San Francisco y él entiende que debe cuidar a estos hermanos y llevarlos a la voluntad del Señor. Estamos hablando de la pobreza, que San Francisco la entiende como sin propio. San Francisco no pretende hacer una forma de vida, sino lo que quiere ser es fiel a la vivencia del Evangelio. Si los hermanos, siendo pobres, viviendo el sin propio, han de ir a pedir limosna, lo deberán hacer como el mismo Jesucristo nos dice en el Evangelio. Sin más y sin menos, ellos deberán ser referencia clara de la presencia del Evangelio en el mundo. Serán la palabra de Dios, por supuesto, que otros nunca leyeron. Viviendo así, actuando así, se encontrarán con la bienaventuranza del Rey Eterno, nuestro Señor Jesucristo, al final de los tiempos, y por el camino se encontrarán a muchos hermanos que juntos serán testimonio del reino de los cielos. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice el Señor en Mateo 25:40, cita que acabamos de estudiar en el apartado anterior. Cuando vamos a hacer limosna, nos sentimos pobres como el Señor, nos ponemos en la persona del Señor y en la persona del pobre y estamos automáticamente viviendo y experimentando el reino de Dios, a quien también se lo estamos ofreciendo, referencia de Dios en el mundo para los demás. Viviendo así, nos encontraremos que seremos hermanos menores. Este es el único título agradable para San Francisco con respecto a su fraternidad y a sí mismo, porque no debemos ser maestros de nada y mucho menos maestros de la verdad evangélica. Simplemente debemos vivir según Dios y según lo manda el Evangelio. Hacemos una pausa musical para que esta enseñanza cale en nosotros. Escuchemos la canción titulada El rostro de mi hermano. Y tú me respondes con tu santa voz y me dices en el rostro de tu hermano, ahí me encuentras a mí, en el que tiene hambre, en el que sufre aquí. El amor no es un himno, no es solo una emoción, es el pan que compartes, es tu humilde oración por aquel que te ofende, por aquel que es distinto a ti. En el rostro de tu hermano yo estoy ahí. Recapitulamos todo lo que estamos trabajando. Estamos hablando del tema de la pobreza, del tema del sin propio. San Francisco no pretende hacer una orden religiosa, pero es verdad que el regalo que el Señor le hace es el don de los hermanos. Y él lo único que quiere es ponerlos en la presencia del Señor y vivir una vida según el Evangelio. En el caso de las limosnas, San Francisco quiere que los hermanos sean menores. Este es el título preferido de San Francisco. No somos padres, no queremos tener los privilegios de los clérigos. Queremos reconocer que Dios es Padre y que nos regala a su Hijo Jesucristo, que se convierte en nuestro hermano. Reconociendo a Jesús como hermano, el hermano menor tiene la posibilidad de asemejarse a él en su mentalidad, en su corazón y en sus obras.
Así quiere San Francisco que sea la fraternidad franciscana. Es verdad que entre sus filas habrá muchos clérigos. Es verdad que los hermanos iluminados por el Señor tendrán muchas cualidades, pero ellos deberán reforzar la pobreza evangélica, la minoridad fraterna. Buscar siempre los puestos últimos, no solamente en la perspectiva más física y material, sino sobre todo en un corazón y en un espíritu que quiere responder desde la pequeñez a un Dios que goza hacerse hermano, que goza hacerse menor. ¿Cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños? A mí me lo hicisteis. Aquí enclavamos nuestra forma de ser. Es el Señor el que se gloria no solamente en la pobreza, sino en el pobre. No solamente en la minoridad, sino en el menor. No solamente en la fraternidad, sino en el hermano propiamente. Así nosotros podemos y debemos responder con alegría, regalando todo lo que somos, porque previamente nos lo regaló el Señor. No somos hermanos y menores por capricho, no lo somos por una moda, no lo somos porque a San Francisco se le antoja que seamos así. Es una petición del Señor en el Evangelio que San Francisco recoge, propone y subraya de una manera grande. Escuchemos esta canción llamada Menores, que nosotros seamos capaces de entregar lo que somos y tenemos al Señor para que Él nos haga hermanos menores verdaderamente. Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. Menores, como María fue menor. Menores, como Cristo fue menor. El último, el servidor, el Salvador del universo fue menor. Menores, como María fue menor. Menores, como Cristo fue menor. El último, el servidor, el Salvador del universo fue menor. Santa Clara, en su cuarta carta, nos muestra el privilegio de la pobreza. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor, biografía de nuestra Madre Santa Clara por parte de nuestras hermanas clarisas de Salvatierra, Agurain. Estamos en el capítulo 13 titulado El ayer y el hoy de las cartas de Santa Clara, particularmente estudiando la cuarta carta. Nos situamos en 1253 y Clara comparte con Inés las dificultades que surgen en cuanto a la vivencia del sin propio con los santos padres. Estemos muy atentos. Tu Señor, eres mi herencia, mi tesoro y mi esperanza, la cosecha de buen trigo que los pájaros no roban. Eres mi amor
En su última carta, Clara está ya muy enferma. Tiene 60 años. Morirá en pocos meses. Desde la tercera carta han transcurrido nada menos que 15 años. El rifirrafe entre el Papa y los monasterios se prolongará durante años, hallando su final en 1263 con la regla de Urbano IV, en la que se permiten las posesiones. En el fondo entrevemos que muy pocos monasterios estaban de acuerdo con dicho privilegio. Tu Señor, eres mi herencia, mi tesoro y mi esperanza, la cosecha de buen trigo que los pájaros no roban. Eres mi amor y eres oro en mis manos de mendigo, la mayor de las ganancias que los hombres codician. Santa Clara no consigue que su forma de vida sea aprobada por la Iglesia casi hasta el final de su vida. Nos encontramos en 1253. Santa Clara tiene ya 60 años. Morirá dentro de pocos meses. En la tercera carta han transcurrido 15 años, ni más ni menos, entre la tercera y la cuarta carta. Las hermanas, tanto Clara como Inés, están bien preocupadas porque el Santo Padre quiere ayudarlas a vivir una vida entregada a Dios por medio de la fraternidad, pero no se atreve a que la pobreza, el sin propio, sea de una forma tan radical como la misma Clara quiere e Inés la secunda. Es por eso que el Papa Urbano IV promulga una regla en la cual las hermanas pueden tener posesiones. Desde nuestro tiempo, desde nuestra mentalidad y desde nuestra perspectiva, es posible que no comprendamos esto. Santa Clara quiere vivir la vida evangélica en cuanto a todos los aspectos radical, pero si acaso subrayando más el sin propio franciscano. El Papa se da cuenta que aquellas mujeres en el medievo, seamos conscientes de las diferencias sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, entre nosotros, entre nuestro tiempo y el tiempo de Santa Clara. El Papa, insistimos, quiere propiciar esta forma de vida dentro de la Iglesia porque siente que es un soplo de aire fresco dentro de los seguidores de Jesucristo. Pero por otra parte se da cuenta que unas mujeres encerradas en el medievo tienen muchísimas más dificultades de poder subsistir que, por ejemplo, las hermanas de hoy día. No quitamos el valor de nuestras hermanas clarisas actuales, que deben paliar todos los gastos que tienen trabajando dentro del monasterio sin poder salir. Si esto lo llevamos al siglo XIII, aquí comprendemos bien la preocupación del Santo Padre para que estas hermanas no pasen necesidad, al menos en las realidades cotidianas de cada día. Aquí el rifirrafe. Santa Clara quiere ser fiel a lo que le pide el Señor y a lo que ella ha profesado, mientras que el Santo Padre intenta con estos privilegios no mitigar la observancia de su vida, sino servir de ayuda por si en alguna ocasión tienen esta necesidad. Todo un indicativo para nosotros, una referencia. Vivir el Evangelio supone no tener ayudas extras a la hora del seguimiento al Señor. ¿Seríamos nosotros capaces de vivir sin nada propio en el seguimiento de Jesucristo? El privilegio de la pobreza que has elegido de corazón es la corona que te embellece y te configura con el Señor.
Yo te prometo, hermana Clara, y a tus hermanas en San Damián, y en torno al mundo a todas tus hijas, que nunca nada les faltará. Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor, pues siendo esposas de Jesucristo son también reinas de la creación. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo